Aquí estaremos. Es que así no se puede. A ver, por favor. Probando, 1, 2, di algo tú. Hola. ¿Se escucha? Joder. Esto es Work of Genius y en el día de hoy vamos a estar presentando, como he dicho, una de las personas pues, que yo pretendía entrevistar en la calle, pero dado las circunstancias que me he encontrado y algunas entrevistas demasiado largas, vamos a preferir hacerlo en un modelo en el que vamos a estar más cara a cara. Así que sin más dilación os voy a presentar a una de las personas con las que no es una persona aleatoria, pero sí que he tenido una buena relación y he visto que ha tenido una gran experiencia laboral y en muchos puntos de vista creo que es bastante interesante de ver. Así que sin más dilación, está con vosotros Luis, uno de los encargados de Soul Park. Tendrá 27 años ya en poco, una experiencia laboral bastante larga, entre comillas, para ser un joven y que tiene mucho que contar. Así que bienvenido, Luis. Encantado. Bueno, pues una de las preguntas que te quería hacer sobre todo son ¿a qué edad empezaste tú a trabajar y de qué trabajaste? El primer trabajo que tuve fue a los 17 años. Era un trabajo que consideramos voluntario, por así decirlo, porque al final no tienes un contrato, pero no deja de ser un trabajo, que era como entrenador de baloncesto. Yo soy una persona que estuve haciendo deporte toda mi vida, el baloncesto estuve muchos años haciéndolo, y tomé la decisión pues, a los 17 y 18, que bueno, actualmente a partir de los 15 ya puedes ejercer de entrenador, de formarme un poquito en ello y echar adelante y pasar de ser un jugador a ser un entrenador. Y fue un poquito eso, a los 17 años y la verdad que bueno, desde ese entonces hasta los 24, 25, todos los años estuve dedicando parte de mi tiempo a ejercer como tal. Entiendo que fue por vocación casi todo, tiraste adelante un poco por lo que te gustaba. Sí, al final el baloncesto a mí desde los 7, 8 años me gustó. Como decía antes, me gustó el deporte en general. El baloncesto fue el que más practiqué a lo largo de mi vida y un poquito combinado también con el tema de los niños, que me gusta hacer actividades con ellos, fusioné un poco lo que es una aptitud con un ocio, lo fusioné y decidí formarme, como comentaba antes, como tal y empezar a dedicarme a ello. Sí que es verdad que con 17 años al final no era un trabajo que al final de mes recibías tu nómina, estaba un poquito pues, de forma voluntaria, era un poquito los primeros pasos para luego pues, ya dedicarme un poquito más y un poquito siguiendo esa línea. Sí, yo de hecho yo lo que veo también, lo digo abiertamente, es mi jefe, no tengo ningún problema y trabajas como monitor, veo que sigue en ese ámbito, en el de lo sociodeportivo y además en el cargo en el que estás ahora, que es monitor en una de unas empresas más grandes de España de salto de camas elásticas, de parkour. ¿Tú qué consideras que es la aptitud más importante en ese tipo de trabajo? Vale, ahí te voy a responder desde dos perspectivas, ¿vale? Desde el punto de vista como monitor, al final no voy a decir un simple monitor, porque al final el monitor se suele decir, al final mucha gente piensa que es un trabajo sencillo y no es así. Es decir, al final un monitor tienes que tener la capacidad de saber trabajar con niños, con niñas, al final tienes que tener la capacidad de tener unas ciertas aptitudes de paciencia y de trabajo que hay que tener. Entonces, bueno, al final es un trabajo que requiere también bueno, aparte de su recompensa, su mérito. Entonces, desde el punto de vista de monitor, al final, tanto con clientes como con los propios niños y niñas que trabajas, necesitas intentar que esa persona que está interactuando contigo decida volver. O sea, al final, mi objetivo como tal, cuando yo, como decías bien antes, yo estoy encargado, pero siempre me gusta es ser uno más, ser también monitor. Al final considero que todos somos iguales y todos debemos de hacer lo mismo. Al final, lo importante es que toda la gente que venga intente volver. Es decir, se vaya con un buen sabor de boca, esté contenta, se lo haya pasado bien, interactúes con él, seas agradable con la familia, porque al final es el padre, madre, tía, abuela, etcétera, el familiar el que paga.
al final es quien decide si el niño vuelve o no, pero al final es el niño o niña directamente el cliente directo, no subdirecto. Entonces, al final es un poquito eso, que el cliente vuelva, y que esté súper contento. Al final, si está contento, va a decidir volver. Luego sí que es verdad que, bueno, ya hay aptitudes de cómo saber afrontar situaciones de si un niño se enfada, situaciones un poquito más complejas en función del niño, pero bueno, eso ya es otro tema. Luego, desde el punto de vista de encargado, la otra perspectiva, sí que es verdad que al final los propios compañeros que tienes pues a tu cargo, por así decirlo, los monitores que trabajan contigo, es importante que estén contentos también, porque al final se puede tomar la decisión de las normas son estas, hay que cumplirlas y punto, y no tener ni empatía ni ningún tipo de actitud ni valores al respecto, y al final tienes una persona que viene a trabajar y puede estar bien o puede estar mal, y al final eso se va a reflejar en que tienes a un monitor que no está contento, y no solo en monitor, en todos los trabajos cuando una persona no está contenta se le nota y al final se transmite, y ese plus que puedes llegar a un 10 al final se convierte en un 8. Esa persona pierde potencial, no porque no sea capaz, sino porque al final no está contenta. Entonces, al no estar contenta o sentirse un poquito incómoda, no va a dar ese 100%. Entonces, yo considero que al final, como encargado, es tan importante tratar bien a los clientes como, yo casi diría también súper más importante, tener ese grupo de trabajo súper contento. Porque al final, si ese grupo de trabajo es lo que comentaba antes, y repito, si está contento, por el hecho de estarlo, se va a representar súper bien y se va a reflejar en actitudes, en valores y en que va a venir con ganas de trabajar. Y aunque no sea un trabajo que igual no es el trabajo de sus sueños, viene con ganas. Y eso al final, esa actitud se ve reflejada, y yo personalmente, aunque no me lo hayas preguntado, ya lo añado así, mucha gente la que viene al final nos lo dice directamente. Dice que aquí, pues bueno, en el caso de donde estamos ahora, ¿no? En Soul Park, como habías dicho, vienen por nuestras actitudes, porque están contentos con nosotros, porque se nos ve, hubo un par de personas, de clientes que nos han dicho que se nos ve unidos, comunicados, al final eso disfrutas escuchándolo, y para mí es súper importante. Al final, como decía antes, la actitud se va perdiendo con el paso de los tiempos, pero lo más importante es mantener al cliente contento, intentar hacer todo lo posible para que esté contento, y mantener al equipo de trabajo contento. Luego la carga de laboral, la carga de trabajo y las tareas, pues es otro tema aparte, que secundario, no menos importante, pero secundario, pero para mí lo más importante es eso, la actitud de cara a los compañeros y de cara al público. Siguiendo un poco con esto de lo que me has dicho de ser monitor, yo lo vivo, por ejemplo, en primera persona, pero no solo lo vivo en primera persona un monitor, sino también los niños y los padres, que es ahí a donde quiero llegar. La relación con los padres no siempre es fácil, porque todos sabemos que hay padres que pues, a lo mejor le dan menos importancia a lo que le pasa a su hijo, a menos, no es que le importe más o menos su hijo, pero sí que a lo mejor tienen más tolerancia en el sentido de si mi hijo se da un golpe, es culpa tuya o no. ¿Qué relación has podido tener tú con los padres de los niños? Vale. ¿Es difícil? Sí, eso al final hay un refrán, sobre todo a la gente que interactuamos mucho con el tema de los niños, ¿no? Trabajos como monitor, como entrenador, que al final tú, como decía antes, público directo, por así decirlo, tú estás tratando con ese menor de edad, por lo general son menores de edad, aunque bueno, a veces no lo son, pero bueno, público general son menores de edad, pero el cliente secundario, al final quien pone la pasta, es ese padre o madre. Siempre decíamos que un refrán que decimos mucho es que son peores los padres que los niños, ¿no? Porque al final es un poquito lo que comentabas tú, que puede ser que el niño esté pasándoselo genial o que al final el niño quiera volver y el padre, pues, porque padre o madre, pues cada uno es como es y hay que respetarlo, valora otras cosas que quizás no sean importantes, pero que para esa persona sí que lo son, y hay que lidiar un poquito con eso. Al final va todo un poquito en relación a lo anterior, que lo vas aprendiendo con el tiempo. Al final no es lo mismo lidiar con una persona que es fácilmente, por así decirlo, se acepta lo que tú le estás mostrando y haces que cambie de idea,
y hay gente que es más complicada hacerle entender la situación, pero sí que es verdad que hay que saber un poquito cómo llevar la situación, un poquito, que eso lo fui aprendiendo con el tiempo, que dependiendo de la persona pues tienes que intentar la estrategia que te vale, no solo estrategia, sino al final yo por mi forma de ser siempre busco que si el cliente no está contento que me dé el por qué, intentar solucionarlo, y si yo sé que al final, y esto es así, si al final tú como profesional intentas lo mejor para ese cliente, eso lo tienes que mostrar. O sea, al final no es algo que yo quiera quedar bien con el cliente y que esté contento, no, al final es que yo mi trabajo quiero que así sea, y si no es, yo le tengo que dar a entender al cliente que a mí me jode, perdón por la palabra, me fastidia que ese cliente se vaya descontento o haya algún problema. Entonces mi función es solucionarlo y hacer que el cliente lo entienda que a mí me frustra que esté así. Entonces en el momento que consigo tener esa captación, que el cliente sabe que yo intento solucionarlo, sí que es verdad que ya cambia un poquito la actitud y es un poquito seguir esa línea, dependiendo un poquito de la persona. Con más gente es más fácil con una gente que con otra, más complicado con otras personas, pero bueno, en la medida de, por lo general, tanto como monitor como entrenador, llevo más o menos casi 10 años trabajando, y cada año que pasa sí que es verdad que lo voy llevando mejor. La gente por lo general está contenta, la gente que por circunstancias que a veces no dependen de mí no está contenta, pues acaba más o menos entendiendo la situación. En muy poquitos casos, nos vamos a casos muy extremos, sí que es verdad que a veces no hay nada que hacer, pero bueno, yo considero que nunca te puedes rendir, y cuando digo rendir es pues que te aguante otro, perdonad por la expresión, pero sí que pues pedir disculpas aunque no las tengas que pedir, y por lo menos que el cliente tampoco, dentro de su frustración y de no intentar ayudar en comprender la situación, no se vaya con ese descontento. Es un poquito eso. Bueno, yo ya he visto que empezaste a trabajar desde bastante joven, y la verdad que ahora muchos chavales, sí que los veo, que están trabajando desde pronto, algunos sí, otros no, otros por ejemplo no quieren trabajar, o por ejemplo veo que han cambiado mucho los valores hoy en día, y a lo mejor en gente que trata con el público, de cara al cliente, no es lo mismo antes que ahora. Yo, por ejemplo, cuando atiendo en caja, no siempre hay chavales que veo que son muy cortados, que no se atreven mucho a mirarte los ojos. Esto antes no pasaba, y yo no sé si es por cosas que han pasado en el tiempo, o a lo mejor es que necesitan también un poco de experiencia. Antes empezaba muy pronto a trabajar también. ¿Tú crees que debería todo el mundo, no obligado, pero sí sería bueno que tuviera ellos una experiencia de estar trabajando con el público 16, 18 años, siendo jóvenes, para saber un poco lo que es? Vale, ahí en lo que acabas de decir, bueno, justo en esto último que acabas de decir, sí que estoy de acuerdo en que se debería de trabajar siempre entre los 16 y 18, y preferiblemente de cara al público, sería ideal, aunque sea que lo metan en formaciones en las clases. Sí que es verdad que esto es un tema muy amplio, hay clases obligatorias en el colegio que cambiaría, ¿vale? Otras que pondría como optativa. Yo al final, que una persona salga con 18 años, no sepa hacer la declaración de la renta y sepa hacer cosas de matemáticas que no las va a volver a usar, pues lo veo un poquito absurdo, la verdad. Que sepa ver su vida laboral, que sepa si hace una denuncia sus derechos básicos, que sí que es verdad que bueno, el tema de leyes va cambiando, pero por lo menos cosas que el día a día sepas hacer. Al final tú coges a una persona de 20 años, le dices que tiene que renovar el DNI porque se ha cambiado de casa y no sabe cómo hacerlo. Entonces al final estas cosas que te sirven, que son útiles, no se enseñan en el colegio. Te enseñan a hacer ecuaciones de sexto grado que no las usas en la vida, pues al final eso sí que habría que cambiarlo. Entonces, respecto a lo que dijiste bueno, esto último ya te contesté, para trabajar sí que se debería de trabajar. Y en cuanto a lo que dijiste antes de las actitudes, que mucha gente se siente un poco cortada a veces a la hora de hablar, que no sabe cómo expresarse. Sobre todo los más jóvenes, de hecho. Son los más jóvenes, y yo no soy médico, pero sí que es verdad que yo lo estoy detectando porque observo, y yo mismo también lo noto con mucha gente, y es el tema de las tecnologías, ¿vale? Las tecnologías están muy bien, pero
los niños, y vamos a empezar desde el principio de todo, de 0 a 3 años, tú antes cuando no existían los teléfonos interactuabas, jugabas, siempre se dijo, cuando eres más pequeño los primeros estímulos son los que más te van a afectar al desarrollo cognitivo y al desarrollo cerebral. Entonces si tú al final con 0 a 3 años que tienes que moverte, coger piedras, lanzarla, ver que va para abajo, cosas tan básicas como que tira un vaso de agua y se cae para abajo, hacer un puzzle, coger un cuadrado y meterlo por un sitio cuadrado, un círculo por un sitio redondo. Al fin y al cabo es asimilación. Al final, claro, todos estos conceptos que parecen tonterías, que parecen juegos para niños, son lo que luego, una vez que tienes estas habilidades, vas aprendiendo otras. Entonces, al final yo estoy viendo que con 2 años, incluso menos, al poco de nacer, ya están viendo pantallas que lo único, ya no nos vamos a meter en física de la radiación que te provoca, que también es otro tema muy largo. El hecho de estar ante una pantalla, esa satisfacción directa, y luego se va, o sea, a nivel cognitivo, estás haciendo un daño. Ya digo, no me voy a liar con este tema, lo estoy resumiendo muchísimo. Se puede buscar estudios que os explican claramente todo esto que estoy diciendo y con detalle. Al final, da problemas. Y estos problemas, al final, si los tienes con 3 años, ya no hay vuelta atrás. Es decir, los vas a ir llevando con el paso del tiempo. Vas a conseguir que una persona con 16 años, que es capaz de estar delante de una persona hablando, o que puede estar manteniendo esta conversación cara a cara, al final lo que estás consiguiendo es tener una persona que está aquí y te quiere pedir un billete de 10 por 10 monedas de 1 euro, cosas que pasan en el trabajo, claro, y no sabe cómo decírtelo. O sea, a veces que te puedes equivocar, pero no te puedes poner nervioso. Yo creo que no tienen seguridad en ellos mismos. Claro, no puedes ponerte nervioso en algo tan sencillo como esto. O, por ejemplo, siguiendo con el tema de las tecnologías, se te apaga el teléfono y parece que se te ha muerto un familiar. Es decir, al final el nivel de... No quiero usar la palabra ansiedad, porque al final también es otro tema que es muy complejo, pero el nivel de estrés que te producen cosas que hace 50 años ni se te pasan por la cabeza, que incluso te mirarían mal de cómo te puede producir estrés eso, espabila y una colleja. Entonces, al final todo eso viene, yo creo, y estoy prácticamente seguro al 95%, que viene desde estar desde tan pequeñitos empezando con pantallas, con esa satisfacción directa que te produce una pantalla de estímulos. Al final cada vez ves menos gente por la calle, o yo tengo ido por la calle y ver cafeterías en el que están 5 personas, están las 5 personas con el teléfono, no hay comunicación. Si tú al final no eres capaz de tener una comunicación con una persona que en teoría tienes confianza, como puede ser tu amigo, porque estás con el teléfono, solo eres capaz de mantener una conversación escrita y que no es cara a cara, que al final influye porque las sensaciones son diferentes, va a llegar un momento en que cuando tengas a alguien que no conozcas delante, es que no vas a saber ni cómo te llamas. Y esto, que parece así muy exagerado, se está viviendo. Y al final lo que tú estás diciendo está relacionado con esto. Gente que no es capaz de hablar, que se siente insegura, y yo la acarreo a estos problemas. Sí, o sea, de hecho, si no es capaz de hacerlo a una persona que trabaja, si no son capaces de enfrentarse a hablar a una persona, que es algo normal, es comunicación, esta gente después va a trabajar también. Ahí es está. Lo que digo, también vendría bien que trabajasen, porque el día de mañana, si no tienen esa seguridad para hablar a alguien, ¿cómo van después a hablar a una persona cuando trabajen? Claro, es que ahí tenemos el problema, es el que estaba comentando, el problema de que tenemos un sobreexceso de pantallas que a día de hoy veo muy complicado. Ahí, vale, perfecto. perdona. No, está ahí bien, perfecto. Al final veo que es un problema que viene muy atrás, bueno, muy atrás, entre comillas, las pantallas son recientes, pero es un problema que viene desde muy atrás en cuanto a edad, y esto, ¿se hace algo para cambiar esto o no hay mucho que hacer? Es decir, al final o prohíbes pantallas o intentas mantener actividades donde haya comunicación, y no solo en el colegio, sino en la vida real, o evitas que estén 2 amigos una hora estando con el teléfono enfrente del otro, de tener una conversación directa, y al final que se pierden valores, porque al final yo te puedo decir, mi madre falleció ayer, me pones mejórate y te olvidas de decirme qué tal estoy mañana. Sí, también entonces, veo mucho al final, que ya no se llama por teléfono, se escribe en WhatsApp. Claro, al final cosas así es la de, oye, ven, quedamos, hablamos, o te llamo, o lo que sea. Es lo que acabas de comentar tú. Al final yo creo que es un problema bastante gordo y que no afecta solo al tema laboral, que afecta a la vida en general. Y es un poquito eso.
Sí, de hecho, siguiendo un poco con la línea entre un poco comparar los años de antes y los de ahora, que bueno, yo la verdad que soy mucho más joven que tú, pero Bueno, no mucho más. ahí andamos. Que sepáis que va a cumplir 27 y aún le molesta que le digan que va a tener 30, pero bueno, yo como tengo 21 años y aún estoy empezando a trabajar, no tengo la misma experiencia, pero sí que es cierto que la experiencia de nuestros padres yo veo que es muy diferente a la nuestra. De hecho, no sé, si ¿tú crees que has cambiado algo entre la experiencia o el simple hecho de el concepto de trabajo en el que había antes de nuestros padres al de ahora, lo que nos contaban contra lo que vivimos hoy en día? Claro, a ver, es que está todo relacionado, un poquito lo que comentaba antes, que las tecnologías lo abarcan todo. Antes no existía esto, es decir, no estaban las pantallas, había las pantallas, pero nada que ver con lo que hay ahora. Y al final... La mítica frase, lo de yo a tu edad estaba ya trabajando todo el día en el campo. Claro, ahí es que, bueno, hay muchos temas, si no me lío aquí 2 horas. Al final, lo primero, volviendo a repetir lo mismo, tema de las pantallas, antes era la vida real. Es decir, era vida real absolutamente para todo. Tú querías jugar, jugabas en la vida real, no jugabas con pantallas. Tú antes querías interactuar con alguien, ya si nos vamos a padres muy antiguos, que los teléfonos pues también ya no había teléfonos móviles, ya eran fijos, con una central, bueno, más complejo todo. Mantenías conversaciones. Al final, el cara a cara era lo que quedaba. Es decir, y ya si nos vamos un poquito más atrás, ya abuelos o bisabuelos, ya cuando los medios de transporte, pues el avión ya no había tanto, que bueno, que sí que es verdad que el avión es antiguo, ¿no? Pero cuando ya los medios no eran tan fáciles, yo ahora me voy a Estados Unidos y puedo estar mañana en Estados Unidos. Eso antes, nada que ver. Y cuanto más retrocedemos hacia atrás, mucho más complicado esto. Entonces, al final, el cara a cara era lo primordial. Entonces, tú interactuabas con tu vida real. Es que no había otra forma de conectar tampoco. Claro, tenías tus capacidades y al final trabajabas con tus capacidades. No te quedaban atrofiadas esas capacidades. Y luego sí que es verdad que las leyes van cambiando, al final la situación no es fácil ahora, al final el sueldo de un trabajador pues te valía para mantener una familia de 4 solo con un sueldo, ahora una pareja con un niño, bueno, ya no voy a contar ni con niños, una pareja tiene que estar trabajando los dos, antes con 25 años te podías comprar una casa, un poquito más hacia aquí ya te comprabas un piso, hace 20 años alquilabas un piso y ahora estamos llegando al punto que compartes una habitación. Y estamos ya acercándonos al punto de que ni puedas comprar una habitación y directamente tengas que estar viviendo con tus padres. Entonces, al final, esto es un camino que estamos yendo a nivel económico, volver hacia atrás. Entonces, es una situación que al final no es fácil. ¿Qué produce que no sea fácil? Que la gente esté cabreada, que esté frustrada. Y esto le sumas el efecto de las pantallas, que soy muy pesado con ese tema, va a estar más frustrada. Entonces, juntas 2 frustraciones, tienes una persona conmovida por la rabia y al final es más complicado a la hora de trabajar. Pero bueno, respecto a la primera pregunta que me hiciste, yo siempre indico que lo más importante al final es la aptitud, intentar ponerle las ganas, ponerle los valores, intentar aportar todo lo posible y es muy importante afrontar la realidad. Es decir, una persona que está enganchada al teléfono se lo dices y se va a cabrear, no es capaz de asimilarlo. Yo sé que el teléfono al final es una droga, es decir, yo estoy con el teléfono y a mí mismo me cuesta decir, hostia, Luis, deja esto y disfruta o haz otra cosa. A veces estás con el móvil, sabes que lo tienes que dejar y te provoca ansiedad el seguir estando mirando. Exacto, y estás con el teléfono y dices tú, joder, no puedo parar con el dedo este y sigo y no puede ser, o sea, al final... Pero hay que ser consciente de que es un problema. Y yo mismo ahí atrás me pusiera un proyecto que estuviera un mes casi no tocándolo y noté un cambio gordo y que considero que es una persona que soy consciente del daño que provoca esto. El problema está cuando hay personas que no son conscientes de esto, que ahí ya nos vamos a otro problema más grande. Entonces eso es un poquito la situación de antes, que al final era la vida real, eran tiempos más fáciles y la gente quizás estaba más preparada a nivel social a la hora de trabajar. Porque sí que es verdad que puedes tener cualidades, habilidades, pero al final las aptitudes son las más importantes. Cuando hablo de aptitud es un poquito también esta situación mental, este orden mental que hay que tener y que yo creo que ahora no se tiene tanto, sumándole de nuevo que las condiciones pues, son un poco más complicadas. Bueno,
El guión ya lo acabo de acabar todo. Lo que pasa es que sí que he visto cosas muy interesantes que vamos a seguir. A ver si Carla aguanta de pie, porque vosotros no lo veis, pero está Carla detrás, lleva como 20 minutos ahí y claro, el micro lo tengo yo aquí, entonces no se escucha nada, pero ella está detrás, de pie todo el rato mirando que no se corte el vídeo ni nada, porque estoy grabando con el móvil. Y lo que habías dicho sobre todo del tema de que la gente ahora, o sea, tiene que ver con el concepto de trabajo, porque antes tú trabajabas y podías pagar una casa mucho más fácil de tener más. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía su casa propia, a lo mejor valorada en 300.000 euros, es decir, que la construyó él, y luego tenía otra casa más, y tuvo 3 hermanos, y pudo mantenerlo todo con un solo sueldo. Claro, el concepto de trabajo cambia mucho ahora, o sea, ahora, esto lo comentaba José Elías, que nuestro poder adquisitivo ha bajado muchísimo, o sea, somos todos clase baja, comparado a lo que había antes, mucho menos. Entonces también viene ahí la problemática un poco de, hoy en día se pide mucho, pero se trabaja muy poco también. También puede ser culpa de los móviles y las influencias que tienen sobre nosotros. Sí, a ver, es que aquí hay las dos. Hay un poquito, claro, me repito siempre lo mismo porque al final yo estoy viendo que el foco del problema es siempre el mismo. Claro, tú tienes condiciones, por ejemplo, te dan 800 euros, que te da para poco más con alquiler a día de hoy, depende de la ciudad en la que estés. Y suerte tenemos que estamos en Ferrol, que es una ciudad que por relativamente barata, sí. Una casa, bien. Entonces, al final, si a ti te van a dar un sueldo que te da para alquilar una casa, y ya estoy hablando de alquilar una casa, por 12 horas diarias de trabajo, un día libre a la semana y unas condiciones que ni se te pasan por la cabeza, que solo te dedicas a levantarte, trabajar, comer, dormir y volver a trabajar, al final yo entiendo que la gente al final estas situaciones le jodan, perdonad por la palabra, pero no sean cómodas. Entonces, yo se lo entiendo. Sí que es verdad que también entiendo que a veces queremos la vida perfecta y el esfuerzo lo dejamos un poquito de lado. Es decir, a los grandes empresarios no hicieron así y tienen 20 mansiones. O sea, hay mucho trabajo detrás, ¿vale? Y ese trabajo no viene de la noche a la mañana. Al final, pues igual estás 2 años trabajando, perdón por la palabra, como un cabrón para una recompensa de mierda, perdonad por la palabra, y al final en 2 años tu recompensa es nada, pero luego poquito a poco pues irás consiguiendo más cosas. O yo quiero pensar que si eres una persona que al final le pones ganas, que luchas, que trabajas, que tienes aptitudes, que consigues cosas, que tratas bien a la gente, que eres educado, agradable, al final todo esto lo sumas y yo quiero pensar, y estoy casi seguro de que es así, que te va a ir bien. Es decir, yo, la gente que conozco que llevan trabajos bastante tiempo, por lo menos cumple con estas expectativas. Es decir, yo no veo a gente que la ves, o por poner un ejemplo sencillo, vas a un bar, un camarero que al final yo entiendo que al final se trabaja por dinero, pero ni te dice hola, y mucha gente que dice no, pero es que hay que entender que el camarero está cansado. Perfecto, yo lo entiendo y lo respeto, pero al final tienes que aprender a lo que dijimos antes en la entrevista, que tienes que tener unos valores al público. El cliente, tu función es que vuelva. Entonces, si tú al final te ves con esa situación, que yo en mi caso la voy a respetar, yo no voy a contestar mal al camarero, igual no me apetece volver, porque esa persona está frustrada y yo al final si me voy a tomar un café y una persona me atiende agradable, me da los buenos días, pues yo me siento bien. Y lo único que tiene que hacer es darme unos buenos días, que no le pido mucho más, no me tiene que leer un poema a un camarero, o sea, nunca le pedí que me leyera un poema. Entonces al final, y ya digo, pongo un camarero, una camarera, por poner un ejemplo corriente de un día a día. Entonces al final, esa aptitud tienes que intentar ponerla siempre. Y es un poquito, al final yo creo que el foco del problema está siempre en lo mismo, en la aptitud, en que las condiciones no son fáciles, entonces al final unas condiciones difíciles hacen que la aptitud sea una mierda, pero hay que ser capaz de a nivel mente ser lo suficientemente fuerza para, joder, estoy jodido, pero voy a intentar que la gente que esté bien. Entonces, si eres fuerte y capaz de dominar eso, al final quiero pensar, y debería de ser así, que te va a ir bien. Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que, a ver, incluso ahí está empezando a haber dos vertientes de juventud.
porque veo mucha que están siempre, por decirlo de alguna forma, pintando la mona, porque hay gente que dice que hay jóvenes, como se dijo también toda la vida, puede haber más o menos, que es una generación perdida, pero también estoy viendo otros que están despertando mucho y se esfuerzan, y desde jóvenes están aprendiendo valores como el de ser constante con el gimnasio o con el trabajo mismamente. Bueno, pasando de esto, no sé si alguna vez se te ha pasado por la cabeza, pero después de estar trabajando en empresas, ¿alguna vez te has planteado emprender? Sí, a ver, yo un poquito lo que decía al principio, yo siempre hice deporte toda mi vida y al final yo me tengo planteado montar algo que tenga que ver con el ocio o con el deporte, que al final fue de lo que trabajé y de lo que más me gustó. Sí que es verdad que la situación no es fácil, yo creo que acabaré tomando la decisión, pero bueno, es un tema que no salió, sí que comenté que era complicado, pero bueno, al final nunca quiero meterme a nivel política ni hablar nada de política, al final no voy a hablar de ningún partido político ni nada de ello, pero sí que es verdad que muchas veces no es justo las condiciones que te ponen y las situaciones que te ponen. Entonces, claro, es objetivo, España no es un país fácil. Claro, entonces al final cuando tú ves que la situación no es fácil y ya tienes una situación personal complicada, ese paso que quieres dar, al final te lo piensas 2 veces antes de darlo. Entonces estás como un stand-by de voy a darlo, pero todavía voy a estar así y no lo voy a dar. O cuando lo dé, no puedo dejar mi anterior trabajo y tengo que estar mis 40 o 50 horas de trabajo más mis 20 o 30 horas de comedura de cabeza, que al final lo único que hace es que esté las 24 horas del día centrado y focalizado en el trabajo. Que al final es una situación que no es fácil. Entonces, sí que lo he pensado, no lo he hecho, yo creo que sí que lo voy a hacer. Igual estoy esperando a que la situación sea un poquito más fácil. En cuanto detecte que sea algo más fácil, lo haré. Y seguramente si hago algo de ello, pues será seguramente con algo de ocio, con algo de deporte o con algo de ese estilo. Bueno, Luis, pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, aquí habéis oído todo lo que tiene que decir, además una persona que está encargada, que es una de las personas, yo lo considero una persona crítica, al fin y al cabo la gente que más observa son las que más veo que están pensando y tienen tiempo para reflexionar. No sé, tú tampoco a lo mejor tienes mucho tiempo siendo encargado, pero la verdad que yo el poco tiempo que llevo trabajando, que sean 3 meses, he visto muchas cosas que no veía antes. Por eso también he hecho la pregunta un poco de si la gente más joven debería trabajar o no. Yo creo que sí, y coincidiendo con lo mismo. O sea que espero que os haya gustado este episodio, en poco lo podréis ver ya, ahora ya lo estaréis viendo. Así que un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima.